Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la película El Milagro de la Celda 7 junto a mis compañeras Jamie Torres, Natalia Asprilla y quien les habla Jessica Gómez. En primera instancia vamos a hablar acerca de los datos sociodemográficos. Pues bien, esta historia está situada en el año 1983 y en aquel entonces el gobierno estaba conformado por una dictadura militar que se refleja en el desarrollo de la película. El personaje principal es una niña de 6 años que se llama Oa y su padre Memo, quien tiene una discapacidad cognitiva. Estos dos son cuidados por Fatma, la madre de Memo. Y otros de los personajes que también influyeron en el desarrollo de la historia es Seda, una compañera del colegio de Oba, y la profesora Mini. Continuando con el resumen de nuestra película El Milagro en la Celda 7, podemos evidenciar que los protagonistas principales son Oba y Memo, una de las personas las cuales nos ayudan a encontrar una motivación muy viva acerca de la vida de cada uno de nosotros. Dentro de esta película vamos a encontrar otros personajes como Fátima, la maestra de Oba, el detective que ayuda en últimas a Memo. También podemos encontrar que luego de establecer algunas amistades Memo con los reclusos, también encuentran varias ayudas entre ellos. Entonces podemos ver que cuando Oba le gusta mucho una maleta que encuentra por la calle de una niña de su colegio, Memo se interesa mucho en ella para poder regalársela. Por los escasos recursos que poseen, no puede hacerla. Entonces, por esto, Memo se encuentra la niña un día casual, el cual la niña empieza a correr por medio de unas rocas muy peligrosas. Memo intenta evitar y al tratar de evitar, la niña se cae, muere y hacen culpable a Memo. Memo va a la cárcel, una de las consecuencias más terribles para esta persona por su discapacidad. Oba y Memo son separados. Oba queda con Fátima, la madre de Memo. Pasan por varias dificultades, tanto Memo como Oba y Fátima se ven envueltos en varios problemas por los cuales Memo tiene que tratar de seguir adelante en la cárcel para que estas personas dejen de violentarlo y mientras tanto Oba trata de buscar la verdad con el detective para poder sacar a su padre de la cárcel. Vamos a encontrar que dentro de los momentos de desesperación Oba en muchas ocasiones hace muchas locuras al escapar de su abuela para poder ayudar a su padre. También podemos ver que dentro de esta historia también se presentan muchas cosas tristes como la muerte de la abuela en medio de todo lo que pasa. Entonces podemos evidenciar que entre la tristeza y la felicidad son los momentos de motivación y emoción más presentes. Dentro de la motivación intrínseca podemos observar que Memo obtuvo varias limitaciones para poder salir adelante, teniendo en cuenta que presentaba una discapacidad muy notable. Tenía una hija, su hija fue una de las conexiones más importantes que tuvo en ese momento de dificultad para que ella lo ayudara con una automotivación, una fuerza que hubo siempre entre ellos dos como una energía que lograba hacer que entre ambos lograran salir adelante a pesar de todas las diversas dificultades que se fueron presentando a lo largo del camino. También podemos notar que un factor intrínseco pudo haber sido la esperanza, que es un factor clave en el establecimiento de metas y dentro de este podemos notar que se pueden establecer también varias realizaciones en las cuales la persona se siente tan motivada a salir adelante, aun viendo que la situación no avanza o no tiene ningún tipo de cambio. Eso sería la esperanza. Y pues por último, la interacción social que tuvo Memo fue una gran motivación intrínseca para él, para poder obtener amigos y más encima para poder ayudar a ellos y ayudarse a él mismo para poder continuar adelante en la situación. La motivación extrínseca surge de algunas consecuencias independientes a la actividad como tal. Es así como Memo quería trabajar y por sí mismo obtener dinero para poderle comprar su mochila a su hija que ella tanto quería.
pues a él no le importaba su condición cognitiva y asimismo él salía a trabajar en lo que fuera para obtener dinero y complacer a su hija con lo que ella tanto quería, ya que ella era el amor de su vida y para ellos era un amor incondicional. Demografía de las emociones. Dentro de la demografía de las emociones vamos a encontrar la felicidad, la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa. Dentro de estas vamos a explicar cada una a continuación. Continuando con la demografía de las emociones, encontramos la felicidad. En esta película podemos evidenciar que las características de la felicidad se define como el goce de la subjetividad de la vida a lo largo de las situaciones que sucedan en nuestro común. Entonces podemos evidenciar que pues a pesar de que ocurrían muchas adversidades para Memo, podía surgir de cada una sin ningún problema. Los instigadores que podemos encontrar dentro de la felicidad es la conexión que tuvo Memo siempre con su hija para lograr una fuerza motivacional constante para que pudieran salir adelante y superar lo que estaba pasando actualmente. La actividad fisiológica que podemos observar dentro de la felicidad es el sonrojamiento que provoca el aumento de la presión arterial sobre las mejillas, la concentración también de movimiento peristáltico. También podemos notar que presentamos sudoración excesiva. También podemos presentar mareos en casos de que sea una felicidad muy excesiva, pero dentro de estas personas podíamos observar que la actividad fisiológica que más se presentaba era una emoción repentina que podría ser, no sé, una acción o expresiones, gestos de ellos dentro de los procesos cognitivos que se pudieron observar fueron más que todo los vínculos sociales, las relaciones interpersonales que se generaron dentro de estos estados y estos momentos por los cuales hubieron dificultades y también hubieron partes en las que pudieron haber surgimiento por parte de estas personas. Veamos la ira. La ira, dentro de las características de ella, podemos observar que tiene su parte positiva, su parte negativa, siendo la felicidad y la ira una dando la mano con la otra. Entonces también vemos que es la forma en que nuestro cuerpo nos pone en alerta a los problemas. La ira estimula dándonos la energía que necesitamos para arreglar lo que está mal. Teniendo en cuenta en este caso de nuestra película, Memo sufrió el castigo grande de la ira negativa sobre él por la vulnerabilidad que sufrió dentro de la cárcel. Los instigadores principales uno de ellos fue la tristeza expresada por la separación que hubo entre Uva y Memo durante todos estos cambios que se realizaron por la injusticia cometida sobre él. La actividad fisiológica de la tristeza es la primera respuesta corporal de nuestro cuerpo que activa para la defensa o el ataque. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se acelera, veríamos una taquicardia, una taquipnea, podríamos ver rigidez muscular, flujo sanguíneo muy disparado. Podemos también ver que podemos presentar peristaltismo así muy concurrido. Podemos ver que podemos presentar altos niveles de adrenalina, cambios hormonales, secreciones hormonales continuas. Los procesos cognitivos implicados dentro de esta emoción también son la presencia de la hostilidad en los procesos de la interacción ambiental. Teniendo en cuenta que estas personas pensaron que Memo había sido el culpable de la muerte y la violación de una niña, pues ellos no quisieron seguir ayudando a Memo, simplemente lo maltrataron y lo trataron de la peor forma posible. Entonces la combinación entre el miedo, el aire y la agresividad física fue lo que crearon también daños más arraigados dentro de
la emocionalidad de Memo por todo lo que pasaba. Esta intensidad expresada por estas personas fue el mismo sentimiento que pudo haber sufrido el padre de la niña para haber enviado a Memo, que todo fue por la vulnerabilidad y la injusticia cometida. Cuando sentimos miedo suele suceder que se produce una ausencia de flujo sanguíneo en la parte superior del cuerpo porque la sangre rápidamente se dirige a las extremidades inferiores para facilitar una huida rápida. En los instigadores se dan situaciones potencialmente peligrosas, situaciones novedosas y misteriosas. Se puede inferir que Memo la mayoría parte de su vida ha sentido miedo debido a que la sociedad no lo aceptaba a causa de su problema cognitivo. En la actividad fisiológica se puede notar que hay una contracción muscular, ahorro de energía a nivel intestinal, dilatación de pupilas y aumento en la frecuencia cardíaca. En los procesos cognitivos implicados se establece que hay una clasificación de variedades en la interpretación que se haga del individuo de la situación o de la racionalidad de sí misma. Es decir, que se habla de valoración primaria, que es la amenaza, y la valoración secundaria, que es la ausencia de estrategias del afrontamiento apropiadas. El asco es una sensación que nosotros como seres humanos sentimos cuando vamos tal vez a consumir algo o tenemos olor de algo y no lo consumimos porque al olerlo ya sabemos que es algo desagradable y no la podemos consumir, precisamente porque eso nos puede causar alguna enfermedad y puede ser peligroso para nosotros mismos, nos puede afectar nuestra salud. En los instigadores, el odio y la rabia que el comandante le tenía a Oa, a Memo, porque supuestamente él creía que Memo había matado a su hija cuando no era así. Todo era una confusión que el comandante no entendía. Solamente quería cogerla contra Memo y hacerle lo mismo a él, lo que supuestamente él le había hecho a su hija. Actividad fisiológica. Cuando Memo es golpeado en la cárcel, se altera todo su sistema nervioso y no permite que por su discapacidad que tiene Memo se pueda defender. Es maltratado. Es una persona que no se puede defender en el momento. En sus procesos cognitivos implicados es el asco y el tema que nos ocupa a nivel cognitivo. Se produce siempre una evolución del estímulo como amenazante, contaminante o con capacidad de producirnos alguna enfermedad. La tristeza es una de las características fundamentales que nosotros como seres humanos sentimos a diario. Algo que no nos deja continuar, algo que nos afecta como algo que vaya pasado malo en el día, algo que no nos deja salir de ahí, como le pasa a Memo. Cuando fue llevado a la cárcel, cuando estaba en la cárcel, se sentía solo porque no tenía a su familia junto a él y más a su hija. Instigadores, cuando Oba y Memo se enfrentan a diferentes situaciones donde se ven afectados debido al comportamiento de las personas del pueblo, pues es así como a los estímulos que se condicionan cuando Oba quiere defender a su papá y no permite que le quieran hacer cosas malas a él. Actividades fisiológicas. Cuando la tristeza provoca en nuestro organismo una disminución de energía o baja predisposición a las relaciones sociales. Nos afecta a nosotros como seres humanos y nos deja seguir adelante. Procesos cognitivos implicados. Se dice que la persona que está triste cuando a nivel cognitivo se produce una falta de interés y de motivación por actividades que antes eran satisfactorias. Según Ricardo Villar, en el 2020, la sorpresa es algo imprevisto, novedoso y cuya principal consecuencia es desviar toda nuestra atención hacia eso, y esta se representa cuando los compañeros de celda de Memo logran que Boba pueda ver a su padre escondido. Los investigadores es que el aumento brusco de la estimulación y la interrupción de la actividad se está ejecutando en el momento. La actividad fisiológica es que se produce una desaceleración en la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia de respiración breve, se dilatan las pupilas, se elevan los párpados y las cejas. En los procesos cognitivos hay capacidad baja de autocontrol y respuesta, baja capacidad de percepción o predicción de respuesta e incremento en la actividad cognitiva.